Trabajar con funciones en JavaScript es de hecho bastante sencillo. El único problema es que tenemos tres maneras diferentes de crear funciones. La primera es utilizando constructores. Esta es una versión un poco más orientada a objetos. La segunda es utilizando declaraciones, que es una forma un poco más imperativa, y al final tenemos las expresiones, que son una forma más funcional de crear funciones. Entonces, las funciones en JavaScript por lo general se les dicen funciones de primera clase. Esto significa que toda función en JavaScript es un objeto. Y los objetos por lo general tienden a heredar su comportamiento y sus propiedades de algún lado. En este caso, las funciones en JavaScript heredan todas sus propiedades y comportamiento del objeto global function. Si yo quiero crear una nueva función utilizando constructores, solo tengo que escribir el operador new seguido de la ejecución de function. Entonces, si yo quiero hacer referencia a la función que se crea con function, lo único que tengo que hacer es guardar esa referencia en una variable, ya sea utilizando const o let o var. En este caso le vamos a llamar identidad a la función que nosotros estamos haciendo referencia. Vamos a imprimir en la consola identidad. A ver qué obtenemos. Ups, a ver. Ok, entonces voy a ejecutar este script y un typo. A ver. Ok, tenemos una función y esta función es anónima. Ahora, eso quiere decir que esta función no tiene un nombre. A pesar de que estamos almacenando la referencia en identity, esto no quiere decir que identity sea la función. ¿Ok? Entonces, si yo quisiera definir el cuerpo de la función, simplemente tengo que pasarle como argumento el cuerpo de la función en una cadena. En este caso, quiero que siempre que yo ejecute identity, esta regrese 1. En este caso, así es. Entonces, si yo quiero ahora pasarle un argumento a esta función, primero tengo que establecer un parámetro. A este parámetro le vamos a llamar x. Y como la función identidad siempre regresa el mismo valor que recibe, vamos a regresar x. En este caso le estamos pasando el 12 y listo. Ahora, si yo quisiera establecer un segundo parámetro, lo único que tengo que hacer es agregar pasar más bien otro argumento a la función. En este caso le vamos a llamar y, y esta función tiene que regresar la suma de x y y. Ahora, la función ya no se puede llamar identidad, la vamos a llamar suma. Vamos a guardar el resultado de la ejecución de suma pasándole 12 y 20 como argumentos y simplemente vamos a imprimir el resultado. Y así es. Ahora, si nosotros quisiéramos utilizar las declaraciones en lugar de utilizar las construcciones, lo único que tendríamos que hacer es escribir la palabra reservada function y después el identificador. Entonces, en este caso le vamos a llamar sumar2. Ponemos los paréntesis, ponemos las llaves. Y nótese que hay una diferencia entre function con F minúscula y function con F mayúscula. Entonces, vamos aquí a definir un parámetro, en este caso va a ser x, y vamos a regresar x más 2. Entonces, en este caso, se va a llamar suma 2, y le vamos a pasar 7. Vamos a ejecutar esto y obtenemos el 9. Ahora, si yo quisiera utilizar la expresión, lo único que tendría que hacer sería crear una declaración, en este caso es la declaración de una función anónima, y asignarlo a una variable. Entonces en este caso sería suma 5. Vamos a definir x como parámetro y vamos a regresar x más 5.
Y antes de mostrar el resultado, yo quiero enseñar qué pasa si imprimo suma 5. Vamos a ejecutar esto y obtengo que es una función. Esto es el equivalente a decir que es una función anónima. ¿Por qué el nombre de la función no es suma 5? Bueno, recordemos que esto es una referencia a la función que se crea al evaluar esta expresión y no es la función en sí. De hecho, si yo le pongo aquí sum5, voy a obtener que es una función con el nombre de sumar 5. Ok, esta es la función anónima. A ver, voy a eliminar eso. A ver, vamos a eliminarlo. Ok, esta es una función anónima, esta ya no lo es. Es anónima, no lo es. Es anónima, no lo es. Ok, así de sencillo. Pero antes de que terminemos, quiero que hablemos un poquito sobre la diferencia entre un argumento y un parámetro. Y para esto nos vamos a poner un poco matemáticos. Ok, me pongo los lentes. Listo. Ok, entonces en álgebra nosotros definimos que f es una función de a en b. Esto quiere decir que el dominio de la función es el conjunto A y el codominio, el contradominio o el rango de esta función es b. Si nosotros quisiéramos definir el cuerpo de la función, tendríamos que escribir f de x, en este caso, es igual a x más 2. Básicamente esto quiere decir que a cualquier parámetro, en este caso x, que le pasemos, tenemos que realizar una transformación de. En este caso la transformación es simplemente sumarle 2 a lo que sea que le pasemos. Ahora, si nosotros trabajamos en JavaScript con números, estos por defecto tienen que heredar del objeto global number. Y number es un alias para real. ¿Ok? Así de sencillo. Todos los números en JavaScript entran dentro del dominio de los números reales. Esto quiere decir de que van desde menos infinito hasta más infinito. ¿Por qué esto es importante? Pues bueno, en lenguajes con un sistema de tipos un poco más fuertes, esto importa. Cuando nosotros queremos definir una función, en este caso, definimos el tipo de dato que van a regresar. En este caso, digamos que es los números reales, el nombre de la función. Después, en la lista de parámetros, tenemos que escribir el tipo de dato que va a aceptar, el nombre de ese parámetro y al final el cuerpo de la función, ¿no? En este caso, suma 2 es una función que acepta un número real llamado x y va a regresar una transformación de ese número que mágicamente, por alguna extraña razón, también es un real. Entonces, en este caso nosotros estamos haciendo una transformación de R en R. De esta forma. Así de sencillo. Ahora, podríamos entonces acotar que el parámetro es cualquier posible valor perteneciente al conjunto, mejor dicho, al dominio de la definición de la función, ¿ok? Mientras que el argumento es un valor discreto perteneciente a el dominio de la definición de la función. Cuando nosotros hablamos de parámetro, estamos hablando de la creación, diagonal, definición, diagonal, expresión de la función. Mientras que cuando nosotros estamos hablando de argumentos, estamos hablando de la ejecución de la función, ¿no? En este caso es el valor pasado a la función durante la ejecución de la función. Mientras que el parámetro es la referencia a un valor
durante la creación, definición o expresión de la función. Ok, así de sencillo, es de hecho bastante fácil. En resumidas cuentas, cuando tengamos una expresión de este tipo, hacemos referencia a esto de aquí como el parámetro, y cuando tenemos una expresión de este tipo, a lo que tenemos entre los paréntesis le llamamos el argumento. Así de sencillo.